La palabra del Señor hoy nos pone frente a una situación que hoy en día se hace cada vez más compleja, más difícil, que son las relaciones entre Dios y el Estado, lo que podríamos llamar las relaciones entre Dios y la política. Escuchemos con atención. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Se reunieron en Jerusalén los fariseos y tomaron la decisión de hacerle a Jesús una pregunta comprometedora. Mandaron pues a algunos de sus seguidores, junto con los partidarios de Herodes, a preguntarle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad y sin respeto humano, pues no buscas el favor de nadie. Dinos cuál es tu opinión. ¿Está permitido pagar impuesto al emperador o no? Jesús, dándose cuenta de su mala fe, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda del impuesto. Ellos le entregaron un denario. Él entonces les preguntó: ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Ellos le contestaron: del emperador. Entonces les replicó Jesús: Pues devuelvan al emperador lo que es del emperador, pero devuelvan también a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Se trata de una controversia del Señor Jesucristo que le ponen algunos fariseos y saduceos para ponerlo en prueba, para ponerle una trampa al Señor, para ver Él qué dice. En ese momento en Israel, nosotros lo sabemos, estaba imperando el emperador romano. Él era el que mandaba. Toda Palestina era simplemente una colonia del Imperio Romano. Y por lo tanto, pagar impuestos al Imperio Romano era un acto de deslealtad política, podríamos decir así. Pagar impuestos significaba reconocer el dominio extranjero y por lo tanto significaba indudablemente también decir que se está de acuerdo con esa situación política del momento. Por eso le ponen la trampa al Señor para ver cómo responde en pagar impuestos o no pagar. La respuesta del Señor es esa famosísima frase que todos repetimos a veces sin entender mucho: den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Explicar la frase no es fácil. Voy a intentar hacerlo. En primer lugar, dar a Dios lo que es de Dios significa reconocer que Dios es la fuente y el fin de todas las cosas. Y por lo tanto, que toda la actividad humana y toda la actividad del mundo debe estar impregnada por la presencia salvadora de Dios. No puede haber ningún espacio de la vida humana, ni de la vida social, ni de la vida política, ni de la vida económica, ni de la vida de ningún campo que no esté iluminado y fortalecido con la luz de la presencia salvadora de Dios. ¿Qué significa esto? Significa, y ahí viene la segunda parte de la frase, y den al emperador lo que es del emperador. Significa que aun cuando las cosas humanas son autónomas, como lo ha proclamado muy claramente el Concilio Vaticano II, es decir, que tienen sus propias reglas, sus propias normas, su propia vida, aun cuando todas estas realidades sean autónomas, sin embargo, la luz de la presencia de Dios viene siempre a ennoblecerlas, a dignificarlas, a plantearles horizontes nuevos, más amplios, que respondan mucho mejor a la naturaleza misma humana y a la naturaleza misma del Estado. No puede, en principio, haber conflicto entre Dios y la política. Cuando aflora ese conflicto entre Dios y la política es porque se entiende mal la política y porque muchas veces se tiene una imagen distorsionada de Dios. Dios es un Padre amoroso que lo único que busca es el bien de todos sus hijos. Y por lo tanto, Dios, al meterse dentro de lo que nosotros podríamos llamar la política, hace que verdaderamente la política sea la búsqueda sincera del bien común, del bien de todos. Y por lo tanto, el ejercicio de la política, como lo ha afirmado la Iglesia por boca de Pío XI, es una de las formas más altas de la caridad.
Ejercer la auténtica política es verdaderamente ejercer la caridad de una manera altísima y profunda, porque logra llegar verdaderamente a los problemas más profundos de la convivencia humana, de la convivencia de una nación, de un Estado. El problema es cuando se deforma la política y se vuelve politiquería, o cuando se quiere manipular a Dios para ponerlo al servicio de las ideas políticas. Ahí ya empieza indudablemente una intromisión indebida de la imagen distorsionada de Dios dentro de la política mal entendida, y por lo tanto pueden nacer todo tipo de conflictos y de dificultades. Yo no quiero referirme en concreto a lo que puede estar pasando en Colombia, pero indudablemente que tenemos que tener muy claro que nunca se puede esgrimir el nombre de Dios para hacerlo exclusivo de un partido, de un movimiento político, de un programa político. Dios está por encima de cualquier tipo de manifestación concreta en el campo de la politiquería, es decir, de los partidos políticos y de los programas concretos políticos. En cambio, Dios está siempre iluminando la política con mayúscula, es decir, la búsqueda sincera, generosa, justa del bien de todos, que es la tarea fundamental del Estado. Y por eso Dios siempre será luz y fuerza para los gobernantes. Pero repito, nunca se podrá invocar el nombre de Dios para tergiversar alguna realidad política. Esto no es fácil. En la práctica, esto significa tomar unas decisiones a veces nada fáciles, que son sumamente complejas. Pero yo creo que hay un criterio básico y fundamental que nosotros tenemos que mantener: dar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César. Es decir, mantener la autonomía de las realidades humanas, pero iluminarlas siempre con la luz de la presencia amorosa de Dios. Entonces podremos tener la política, repito, como la más alta expresión de la caridad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.